Continúa el impacto en las bolsas por la guerra comercial arancelaria lanzada por Donald Trump. Y Estados Unidos lo que está intentando es patear el tablero de la economía mundial, intentar recomponer un lugar de liderazgo para Estados Unidos. Y claro, en el intento está generando mucho dolor. A ver, para que se entienda, no solo está cayendo la valorización de grandes empresas transnacionales que han visto perder un tercio de su valor, incluso algunas mucho más. Grandes empresas transnacionales están perdiendo valorización. Pero claro, no solo pierden los dueños, los propietarios, los principales accionistas, sino que también se ven perjudicados inversores, si ustedes quieren, no voluntarios, por ejemplo, los fondos de pensión y jubilación. Con las privatizaciones de las jubilaciones, muchos de esos ahorros de trabajadores y trabajadoras en actividad se han canalizado hacia fondos privados. Es la privatización de las pensiones, un proceso que empezó en Chile con la dictadura militar de los 70 y que se fue generalizando en el sistema mundial. Hay una tendencia a la privatización de las jubilaciones, aunque muchos países revirtieron la situación, desandaron el camino de las privatizaciones. Pero bueno, ahí tenemos un caso muy especial. Los trabajadores y las trabajadoras son explotados y resignan una parte del trabajo social a través de la apropiación de plusvalía que hacen los grandes propietarios de medios de producción. Pero también ese ahorro que hacen jubiladas y jubilados para el futuro, para la edad adulta, para una jubilación y sobrevivir los últimos años de la población mayor, bueno, son canalizados a fondos de pensión, a fondos de inversión que especulan. Y es una cifra muy importante, son cifras gigantescas, que bueno, que en estas horas se han visto deteriorados. O sea que la crisis no solo impacta en la pérdida de valorización de los capitalistas propietarios de las grandes empresas, sino que se ven afectados fondos de pensión y jubilación. Pero no solo esto, tengamos en cuenta que esta guerra arancelaria, que Donald Trump se puso en el centro del ring y salió a desafiar a todo el mundo, a amigos y enemigos. Recordemos que en la primera gestión de Trump, en el gobierno que empezó en el 2016 al 2020, planteó sanciones unilaterales para aquellos países que no eran claramente amigos, especialmente China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero ahora el planteo fue a todos los países. Directamente dijo, bueno, los países que tienen bajo déficit comercial o no tienen déficit comercial con Estados Unidos, 10%. Y para el resto estableció una fórmula matemática que en función del déficit comercial con Estados Unidos se incrementaba. E incluso, por ejemplo, a estados no solo amigos, sino socios, como es el caso de Israel, dijo aranceles del 17%. No sorprende que el primer gobierno con el que se reunió para discutir el tema es con Israel. No sorprende que el gobierno argentino, principal aliado en América Latina y el Caribe, junto con Bukele de El Salvador, haya sido Javier Milei, que en la Argentina dio el total acuerdo a la política arancelaria estadounidense y manifestó que iba a hacer todo lo que hiciera falta para adecuar la institucionalidad local a la política exterior de Estados Unidos.
Y claro, los diarios de ultraderecha de la Argentina están señalando en estas horas que la amistad de Milei con Trump va a favorecer que haya una flexibilización en esa política arancelaria. Por las dudas, digamos, Argentina no mueve el amperímetro del comercio internacional estadounidense ni del comercio mundial. Por lo tanto, aunque pueda arrancar alguna ventaja el gobierno argentino, lo que hay que mirar es que Donald Trump está desafiando a todo el mundo por la profunda crisis económica, política, social, civilizatoria, estadounidense y del mundo capitalista. Lo que hay es como fenómeno, es la crisis bursátil, es la caída de las bolsas, es la nueva política arancelaria de Estados Unidos. Pero lo esencial es las dificultades que tiene la economía estadounidense. Estados Unidos ha perdido la carrera productiva contra China. China hoy es la fábrica del mundo, pero crecientemente está perdiendo la carrera comercial. China representa el 12% del comercio mundial y Estados Unidos el 10%. Crecientemente está perdiendo la carrera financiera. Todavía Estados Unidos se afirma en el dólar. El Fondo Monetario Internacional dice que hasta hace muy poquitos años el dólar era el 75% de las reservas mundiales de los distintos países. En los últimos 20 años bajó al 60%. Pero recientemente, y desde la pandemia y desde las sanciones de Estados Unidos a China, China viene armando una red internacional para desbancar al dólar como moneda global. Es un proceso en pleno desarrollo y China, junto con muchos países del Medio Oriente, de la zona asiática, va generando mecanismos de pago en monedas locales y afirmados en el desarrollo del yuan digital, que intenta disputar en el mercado mundial. Pensemos que China a fines del siglo XX prácticamente no existía en la producción, en el comercio y en las finanzas mundiales. Y hoy se ha transformado en el gran productor, líder del comercio mundial y empieza a tallar en la cuestión financiera. Son temas muy importantes para pensar que la esencia de la política de Trump es una política defensiva, con consecuencias desastrosas y mucho dolor, en primer lugar para el pueblo de Estados Unidos, pero también para los pueblos del mundo cuyos gobiernos atan el destino de sus países a la política exterior estadounidense. Eso tiene que ver con que la crisis de Estados Unidos es una crisis del capitalismo hegemónico hasta ahora, de lo que se llama el capitalismo occidental, que involucra a Japón, que no está en Occidente, pero que es Estados Unidos, que es Europa, que es Japón. Hemos comentado varias veces el informe Prodi del 2024 decía que Europa había perdido la carrera productiva, competitiva contra China y Estados Unidos. Y la recomendación del informe Prodi es la política de austeridad, la misma que recomienda el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales, a los países que piden asistencia financiera al Fondo Monetario. La política tradicional, liberalizadora, hegemónica en el capitalismo contemporáneo del último medio siglo, eso que se llama neoliberalismo. Y claro, Trump accede al gobierno de Estados Unidos con una abstención muy importante, pero en los votos positivos gana la voluntad con un discurso ideológico, el discurso MAGA, que es volver a ser grande a Estados Unidos, que pueden reindustrializar a Estados Unidos como si se pudiera revertir 50 años de salida de capitales estadounidenses al mundo, a China, a India, al sudeste asiático, a México, a Brasil, a América Latina, al resto del mundo.
buscando rentabilidad, buscando fuerza de trabajo barata y de hecho en los últimos 50 años lo que ha acontecido es un desarrollo de la capacidad laboral de los trabajadores explotados, de las trabajadoras explotadas de todo el mundo por esos capitales que fugaron de Estados Unidos y generaron desarrollos tecnológicos y capacidades laborales en todo el mundo. Menos en Estados Unidos, que se desindustrializó. Y por lo tanto lo que ha crecido en Estados Unidos es un empobrecimiento a todo nivel. No estoy hablando solo de economía, sino cultural, social, intelectual de la población estadounidense. Y de hecho Estados Unidos hoy es el país más endeudado del mundo, por su Estado, por las empresas privadas y por la población. Todo se compra a crédito, por eso incluso Trump está pidiendo a la Reserva Federal que baje la tasa de interés, porque se le viene la recesión, se viene la suba de precios, hay que mantener la cultura de endeudamiento de la población estadounidense y claro, la Reserva Federal desde una concepción técnica dice si hacemos eso vamos a recalentar la economía, va a haber mucha más inflación. Bueno, son problemas muy serios los que se le presentan en primer lugar a la población de Estados Unidos. Hasta podemos pensar que el establishment está preocupado. Bueno, Wall Street Journal escribió hace un tiempo que esta guerra comercial es la más idiota de la historia. Paul Krugman escribe cotidianamente informes en su blog denunciando lo que es la política Trump. Incluso dice no solo en el largo plazo, sino que en corto plazo vamos a ver temas muy negativos como es la destrucción de la gestión, de la administración, del Estado estadounidense, lo que ha hecho Elon Musk con su departamento Doge, que es pasar la motosierra por el gasto público estadounidense y desarmar la capacidad de gestión de Estados Unidos. Pero esto también va a generar mucho daño en todos los países vinculados. Yo menciono los países gobernados por la ultraderecha o los países que sin estar gobernados por la ultraderecha en América Latina y el Caribe no terminan de confrontar con la política estadounidense, no piensan en términos de recuperar aquella consigna del 2001 de otro mundo es posible, no terminan de asumir un proyecto emancipador. Bueno, la política estadounidense de arancelamiento que ahora impacta en las bolsas va a generar mucho dolor en el pueblo estadounidense, en los pueblos del mundo. Por eso es importante tener un diagnóstico adecuado de esta reorganización del sistema mundial, que es una reorganización del capitalismo mundial, donde Estados Unidos quiere recuperar su poder. Y por eso Trump acaba de anunciar que ha aprobado el presupuesto militar más elevado de la historia de Estados Unidos. Porque para ser grande Estados Unidos necesita no solo guerra comercial, sino guerra